Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera clase de este estudio devocional de las 7 iglesias y hoy es nuestra tercera clase sobre la iglesia de Pérgamo. Hoy nos toca ver la iglesia de Pérgamo. Me gustaría hacer una pequeña intro antes de entrar a ver la iglesia de Pérgamo y también les iba a decir, si usted tiene oraciones, peticiones, especialmente peticiones de sanidad, puede irlas escribiendo en el chat que Natalia y Victoria van a estar atentas para que oremos al final por estas peticiones. Y bueno, antes de empezar a ver lo que Dios tiene para nosotros hoy a través del mensaje a la iglesia de Pérgamo, yo quería hacerlos reflexionar sobre la importancia de la iglesia. En estos días he estado pensando mucho en esto. Hace unos días cumplí 9 años de ser cristiana. El 15 de julio cumplí 12 de julio cumplí 9 años de ser cristiano. Y yo estaba reflexionando, hermanos, sobre que a pesar de que hasta hace 9 años yo me convertí, pude echar a ver para atrás y ver cómo en los momentos más difíciles de mi vida hubo una iglesia abierta que me abrió las puertas. Por ejemplo, me acuerdo que cuando tenía 10 años pasé por una situación del divorcio de mis papás. Y yo mis papás me llevaban a la iglesia católica así de vez en cuando. Pero en ese tiempo Dios envió una persona que era la conserje de la escuela donde yo estaba. Y ella como que me adoptó un mes, me llevó para su casa como un mes. Y ella era cristiana y fue la primera persona que me llevó a una iglesia hace 30 años, ¿verdad? Y aunque yo no recuerdo nada de lo que predicaron claramente, ¿verdad? Sí me acuerdo haber sido impactada por ver que cantaban y que danzaban y no sé qué, pero algo recibí yo en ese momento. Y después pasaron los años y entré a la universidad, igual cuando estaba en la universidad, como a los 20 años, pasé por una crisis, no sé si alguna padecido alguna vez ansiedad, pero un ataque de ansiedad muy fuerte, muy fuerte. Y en ese momento, el ángel que mandó el Señor fue una señora a la que yo le alquilaba un cuarto, que ella se congregaba en una iglesia y me llevó. Y yo esa vez empecé a congregarme sin arrepentirme ni sin convertirme, pero yo iba, ¿verdad? Porque me sentía con mucha paz. No hubo un nacimiento de nuevo porque yo seguí pecando y seguí teniendo mi vida de pecado, pero sentía tan bonito ir a la iglesia, ¿verdad? A tener un poquito de paz en medio de aquella situación que yo estaba pasando. Y bueno, hasta que los 30 años ya yo de verdad le entregué mi vida a Jesús. Y les digo esto porque qué importante es que existan iglesias abiertas. Ustedes saben que la iglesia es ese lugar donde todos podemos ir cuando estamos más necesitados. Yo no sé ustedes, tal vez algunos de ustedes o la mayoría tuvieron esa oportunidad de crecer en el evangelio y siempre tuvieron la iglesia, ¿verdad? Pero muchas personas llegamos ahí cuando estamos quebrantados, cuando estamos con mucha necesidad. Y la iglesia ahorita es la única institución que está dando resistencia a este nuevo orden del mundo que se quiere imponer, ¿verdad? A través de los gobiernos, de las redes sociales, ¿verdad? Y yo sé que, aunque lo estoy diciendo así en general, usted sabe de qué estoy hablando yo. Desde el Estado, quieren cambiar nuestras mentalidades, quieren hacernos ver o aceptar y recibir cosas que no son ciertas como que las fueran. Entonces, a nivel de hasta las empresas, todo está trabajando junto para imponer un nuevo orden social, de una nueva forma de ver las cosas, de creer las cosas. Y a nivel del mundo, la única que está ofreciendo una resistencia a ese adoctrinamiento es la iglesia. Entonces, quiero decirle a todos qué importante que es la iglesia. A veces, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces nosotros decimos, es que la iglesia y son estas 4 paredes y no salimos tanto. No sé si alguna vez de su boca ha salido algo así. Y yo digo hoy, gracias a Dios por esas 4 paredes con esas sillitas que todos los domingos abren sus puertas para predicar la palabra de Dios, para ministrar al pueblo de Dios, para hacernos ver, para predicarnos la verdad. Es invaluable el valor de la iglesia en este momento. Siempre lo ha sido,
pero nosotros somos de esta época, ¿verdad? Y tenemos que valorar la iglesia en esta época. Así que mientras estamos llevando este estudio devocional, usted bendiga a sus pastores, bendiga a sus líderes, bendiga a los hermanos de su iglesia, a todos los servidores, y valoremos lo que es tener y pertenecer al cuerpo de Cristo a través de la iglesia local. Entonces es muy importante, es el lugar, el refugio para el necesitado, para el que siente que ya no puede más. Muchas personas llegan ahí a restaurar sus matrimonios, muchos llegan ahí a restaurarse de un vicio, muchos llegan ahí totalmente en depresión, ansiedad, tantas situaciones. Y yo he visto cómo el lugar los abraza, los recibe, los restaura. Así que los que son pastores y están para acá, gracias por esa labor que hacen en la iglesia. Y hablando de la iglesia, este estudio devocional basado en el mensaje de Apocalipsis, no sé qué habría sido de mí si no hubiera conocido a Cristo realmente. Así es Judicita. Judicita llegó a la iglesia en un momento de mucha necesidad, ¿verdad, Judith? Y ella ha crecido y se ha restaurado ahí en la iglesia. Y hablando entonces de la iglesia, yo sé que tenemos toda una Biblia con muchos textos, con 66 libros que nos hablan de Dios, que nos dan a conocer a Jesús y que nos hablan de la iglesia también como el cuerpo de Cristo. Pero lo que estamos estudiando ahorita es prácticamente lo último que está en la Biblia, el último mensaje plasmado en las Escrituras que Dios dirigió a la iglesia específicamente. Y eso tiene que tener un valor, una importancia. Es lo último, a través de esta visión que tuvo Juan, ¿verdad? En su espíritu, no sé cómo él pudo vivir esto, ¿verdad? Como él dice, yo estaba orando y de pronto estaba en el espíritu, ¿verdad? Entonces, pero él vio a Jesús resucitado, él tuvo una visión con Jesús y Jesús le dijo las palabras que él escribió en Apocalipsis. Algunas son cosas que él vio, pero estas palabras de la iglesia Jesús se las dijo literalmente y él las escribió. Entonces, es lo último escrito o en el canon bíblico que Jesús dirigió a la iglesia y que tiene que tener una importancia para nosotros. Y tenemos que saber, bueno, qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros como iglesia, como parte de ese cuerpo. Y esta es nuestra tercera reunión y vamos a repasar muy poquito. Y si alguno quiere participar, abre el micrófono. La primera iglesia... Es que a veces uno dice así y nadie habla, pero de verdad, si usted quiere decir, no le dé vergüenza, hable. Porque me gustaría que alguien me dijera así, en un minuto, ¿qué le quedó de Éfeso? O qué podría decirle si alguien le pregunta a usted, Natalia, ¿qué le dijo Dios a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis? O sea, no, dije Natalia porque es la que estoy viendo, pero no, cualquier persona, si quiere animarse, y si alguien más quiere decir, bueno, y en Esmirna, ¿qué le ha quedado a usted? De lo que hemos visto? Si alguien se anima a participar, o si no, yo les hago un mini resumen, pero me gustaría saber si a alguno le gustaría participar así súper rápido. No es que tiene que hacer todo el estudio, no, nada más al grano. Ok. Bueno, en el caso de la iglesia de Éfeso, recordemos, ¿verdad? Rápidamente, que esta iglesia, Dios le alaba muchas de las obras que ellos hicieron, le reconoce muchas obras. Yo sé que se acuerdan, ¿verdad? Pero tal vez le da penilla hablar. Por ejemplo, que trabajaban mucho, ¿verdad? Su arduo trabajo, ¿recuerdan? También el Señor les reconoce que ellos probaban a los que decían ser apóstoles. Ellos no se dejaban llevar por mentiras, por herejías, sino que ellos probaban a las personas a ver si de verdad eran de Dios, si de verdad lo que ellos estaban diciendo era de acuerdo a la palabra de Dios. Pero el Señor les dijo, aunque ustedes están haciendo todas estas cosas muy buenas, otra cosa buena que hizo Éfeso, fue que ellos no aceptaban a los nicolaítas. Y hoy vamos a hablar más a profundidad de esto, ¿verdad? Que no los rechazaban, no se dejaban enredar por estas personas. Pero
aún en medio de todo lo bueno que ellos habían hecho, Él tenía un reclamo para ellos y era: ya ustedes no me aman a mí, ni se aman a ustedes como al principio. Entonces, entendimos a través de este mensaje de Éfeso que aunque es muy bueno que nosotros trabajemos para el Señor, que aunque es muy bueno que nosotros nos preocupemos por la sana doctrina, de poco importa el conocimiento o nuestra actitud si nosotros no estamos amándonos entre nosotros, si no estamos amando a Dios, ¿verdad? Si no tenemos esa pasión por Él, amarlo a Él. Hacer las cosas por hacerlas no tiene sentido, sino por Él, y que una manifestación grande del amor de Dios, de que amamos a Dios, es amando al prójimo. Y eso fue lo que aprendimos en Éfeso. Ahora, el miércoles pasado vimos Esmirna, ¿verdad? Y aprendimos de Esmirna que fue una de las dos iglesias que no recibió ningún reclamo de parte de Dios, ninguna llamada de atención, sino que el Señor lo que hizo fue decirles: yo sé, ¿verdad?, que ustedes están sufriendo, yo sé que ustedes están pasando pobreza, quiero decirles, son ricos, ¿verdad? Entonces estuvimos estudiando cómo esta iglesia, en medio de la gran opresión, en medio de mucho sufrimiento, de que fueran despojados de sus bienes, se supo mantener leal al Señor. Y que esta iglesia no recibió ninguna advertencia ni ningún llamado al arrepentimiento, sin embargo sí recibió como una alerta de que iban a pasar por momentos de persecución, de cárcel y que incluso de muerte. Y que el Señor les dice: no tengan miedo, ¿verdad? Este tiempo va a ser rápido, pero va a ser bien difícil. Y aprendimos demasiado de las personas de Esmirna, de esa iglesia de Esmirna, que se mantuvo fiel al Señor en medio de la persecución. Eso aprendimos de Esmirna, que ser cristiano es mantenerse leal al Señor en medio de toda circunstancia, y que nuestra fe se fortalece en medio de las tribulaciones. Y hoy, ¿qué vamos a aprender de Pérgamo? ¿Qué nos vamos a llevar hoy de Pérgamo? ¿Qué cualidades tendrá esta iglesia? ¿Cuál será la diferencia con otras? ¿Hay algo especial? ¿Hay algo diferente en ella? Bueno, hoy vamos a descubrirlo y lo vamos a leer juntos. Y voy a decir unas pocas cosas introductorias de Pérgamo, porque vamos a desarrollar mucho el contexto a lo largo de la lectura misma del versículo bíblico. Pero bueno, para arrancar un poquito sobre Pérgamo, quiero decirles que esta iglesia, esta ciudad se ubica, todavía existe. No se llama Pérgamo, tiene otro nombre, está en Turquía, pero la ciudad en sí todavía existe y se encuentra a 88 kilómetros al norte de Esmirna. Entonces, vean que todas las iglesias estaban como a una distancia similar. Y esta iglesia, esta ciudad, no tenía tanta importancia a nivel económico como la tuvo Éfeso o Esmirna, pero sí tenía una gran importancia a nivel político y cultural, porque resulta que fue la capital de la provincia de Asia Menor durante 400 años. Y justamente cuando se escribió Apocalipsis, Pérgamo era la capital de Asia Menor, de la provincia de Asia Menor, que, como hemos estado estudiando, estaba bajo el dominio del Imperio Romano. En ese tiempo Roma era el gran imperio que casi que dominaba el mundo. Y bueno, Pérgamo era una más de esas ciudades. Tenía una ubicación diferente a la que tenía Éfeso y Esmirna. Recuerdan que cuando estuvimos estudiando estas ciudades, vimos que estaban como ubicadas muy bien porque estaban sobre las carreteras principales. Si usted quería ir a Roma, tenía que pasar por Éfeso, ¿verdad? Los puertos quedaban ahí, entonces la mayoría de las carreteras más importantes pasaban por estas ciudades. En el caso de Pérgamo no era así, porque Pérgamo estaba ubicada como en una colina, como a 330 metros de altura, de una forma cónica por ahí. Y entonces no estaba tan geográficamente ubicada, tan accesible como las otras dos ciudades que vimos, pero
por estar así en una colina, era muy elegante, era muy bonita, ¿verdad? Imponía, era una ciudad que imponía por su ubicación geográfica. Y como les decía, por ser capital, ahorita vamos a desarrollar más esto, pero por ser capital, era una sede administrativa del Imperio Romano. Ahorita vamos a ver qué significa esto. Y algo que me llamó mucho la atención es que tenía mucho renombre a nivel cultural, porque resulta ser que tenían una biblioteca enorme. Era la segunda biblioteca más importante del mundo conocido en ese momento. La más importante era la de Alejandría, en Egipto, ¿verdad? Imagínense, todavía. Pero la de Pérgamo le seguía al tener 200,000 rollos de pergamino. Y vean qué interesante. Resulta ser que en ese tiempo los textos se mantenían en forma escrita usando el papiro. Y cuando el gobernante de Pérgamo quiso crear esta biblioteca de la que le estoy hablando, quiso contratar a un gran bibliotecólogo de la biblioteca de Alejandría, traérselo a Pérgamo para que les ayudara a levantar una gran biblioteca también en esta ciudad. Y resulta ser que Egipto se enojó tanto que al final no dejó ir al bibliotecario, ¿verdad? Creo que lo encarcelaron más bien. Y le negó la venta de ese papiro porque ellos eran los productores de papiro. Se hacía con unos juncos grandes que se crecían en las orillas del río Nilo, ¿sí? Y entonces de ahí sacaban el papiro. Entonces, cuando ya Pérgamo quiso hacer esa gran biblioteca, dijo Egipto, no les vamos a vender más papiro. Y adivinen qué hicieron los de Pérgamo. Crearon el pergamino, que resulta ser mucho mejor para conservar la escritura. Y bueno, de esa situación de egoísmo y esa situación de conflicto, se creó el pergamino que resultó ser, ¿verdad?, un gran invento porque el material que lo hacían era muchísimo superior que el papiro. Entonces Pérgamo pues tiene esa importancia, o tiene esa, a nivel histórico, pues se reconoce por ser el creador del pergamino. Ahora bien, vamos a leer el mensaje que mandó Jesús a esta iglesia que está en Apocalipsis, versículo 2 al 17. Y yo se los voy a leer en Nueva Traducción Viviente, y no sé si alguno me puede ayudar a leerlo en Reina Valera. Okay. Del 12 al 17. Vamos a leer el mensaje. Voy a leerlo en NTV y usted lo lee en Reina Valera. Voy a empezar entonces. Y si usted tiene su Biblia, busquémoslo y aprendamos juntos qué fue lo que le dijo Jesús a esta iglesia que estaba ubicada en esta ciudad, de la que ya sabemos algunas cosas, ¿verdad? Dice así: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes allí en la ciudad de Satanás. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien les enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y les daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nuevo nombre que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Amén. Y André nos ayuda a leerlo en Reina Valera.
Amén. Ok, lo primero. Amén, amén. Lo primero es que notaron cómo, bueno, en eso de Apocalipsis se caracteriza por tener como muchas, ¿cómo se dice? Simbolismos, ¿verdad? O que habla cosas y no las entendemos de pronto, de primera entrada. Y yo veo que en este mensaje a Pérgamo hay muchas cositas. Por ejemplo, trono de Satanás. Nos habla de una persona en específica llamado Antipas. Nos habla aquí de la doctrina de Balaam que enseñó a Balac. Está haciendo una referencia al Antiguo Testamento. Las enseñanzas de los Nicolaitas. Vuelve a mencionar los Nicolaitas como lo hizo en Éfeso. Habla del maná escondido. ¿Qué es el maná escondido? Vamos a ver eso. Y también habla de una piedrecita blanca. ¿Qué significará? Ven como que no es tan fácil, ¿verdad? Usted lo lee y se queda, ¿qué trono? ¿Por qué piedrecitas? ¿Qué? Bueno, entonces hoy vamos a estudiarlo para tratar de entender bien qué fue lo que Jesús quiso decirle a esta iglesia. Y vamos a empezar viendo la forma en que Jesús se presenta a la iglesia. A ver, ¿quién se recuerda cómo se le presentó a Éfeso? Como aquel que tenía las 7 estrellas en su mano, ¿se acuerda? Y que caminaba en medio de los candelabros. A Esmirna dijo, yo soy el primero y el último, el que murió y resucitó. Y ahora Jesús está diciendo, yo soy el que tiene la espada aguda de doble filo. Y para nosotros, creo que es más entendible qué significa esto. Porque yo creo que nosotros manejamos aquí qué significa qué es la espada de doble filo. Porque hay otros textos bíblicos que se refieren a esto. A ver, ¿quién me dice? En otros textos bíblicos, ¿a qué se refiere cuando se dice la espada de doble filo? A la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí también Dayana lo puso en el chat. Gracias por participar, chicas. Ahora, tenemos como una referencia bíblica. ¿Qué significa la espada doble filo? Pero vamos a ir al contexto de Pérgamo para ver qué más profundo podemos sacar nosotros de este significado. Ustedes se acuerdan que la clase pasada que vimos de Esmirna, les hablé sobre que las personas de Esmirna tenían que reconocer que César era el Señor y que si ellos no hacían eso, los mataban o los golpeaban o los encarcelaban. Ok, resulta ser que como Pérgamo era la capital y era una ciudad administrativa de Roma, ellos eran los que ejercían el culto al César. Ellos eran donde, digamos, estaba la sede o donde estaba el templo donde se rendía culto al César. Esto se hacía en todas las ciudades de Asia Menor, ¿verdad? Y seguro del mundo, ¿verdad? Del mundo que tenían ellos dominado en ese momento. Pero resulta ser que en Pérgamo tenían, por decir así, como el templo. Porque recuerden qué hacía Roma. Roma venía y conquistaba pueblos y conquistaba naciones y conquistaba pueblos. Y obviamente todas esas naciones, todas esas ciudades o pueblos que ellos conquistaban tenían sus creencias, tenían sus ídolos. Por ejemplo, el de Éfeso era Diana, ¿verdad? Artemisa. Entonces, Roma lo que quería era, bueno, sí, usted puede adorar a Diana, a Artemisa, usted puede adorar a fulanito de tal, pero usted tiene que adorar al César también. Usted tiene que adorar al César, usted tiene que venir al templo, tiene que venir a quemar incienso para ofrecerle una ofrenda al César, tiene que decir César es el Señor, y después de ahí usted puede irse quietito y seguir adorando a sus dioses mientras no afecte a los demás, porque era una forma en que ellos querían tener
posesión sobre las personas que estaban conquistando. Entonces resulta ser que en Pérgamo esto era más fuerte por ser ellos quienes tenían, digamos, este culto al César ahí establecido en la ciudad. Esto era más fuerte. Y para todas las demás personas que adoraban ídolos, era muy fácil ir a decir, César es el Señor. El problema era cuando era un cristiano. Tenía que ir a decir que César era el Señor. La palabra que se usaba era el Kyrios, Señor. Kyrios, Señor. Esa era la palabra. César es el Kyrios. Ahora, resulta ser que en este lugar, en Pérgamo, las personas que tenían un poder político tenían también la posibilidad de tener un derecho que se llamaba el derecho a la espada. Voy a buscar por aquí el texto. Los gobernadores romanos, entonces, diferentes gobernadores que estaban en estas ciudades, algunos tenían un derecho que se llamaba el ius gladi o derecho de la espada. Y los que tenían este derecho tenían el poder de la vida o la muerte. Entonces, una autoridad que tenía este derecho de la espada, él tenía el poder de la vida y la muerte. Y su palabra era sentencia que se ejecutaba en ese lugar. Entonces, ellos tenían ese poder de, si un cristiano se negaba a adorar a César, ellos podían ahí mismo juzgarlos y matarlos por este poder o este derecho que ellos ejercían legalmente, ¿verdad? Según las reglas de Roma. Entonces, ¿por qué creen ustedes que Jesús se muestra a esta ciudad con esta presentación? Yo soy el que tiene la espada aguda de doble filo. Porque estamos hablando de un contexto en donde los creyentes cristianos tenían autoridades que tenían este derecho a la espada, que podían sentenciarlos ahí mismo y matarlos, pero ellos conocían bien qué significaba tener el poder de la espada. Pero Jesús le dice, yo soy el que tiene la espada de doble filo, diciendo, mi poder es superior que ese poder que tienen las autoridades. Mi poder para juzgar es superior. ¿Por qué la palabra se le dice? Porque Jesús es autoridad. Así es, André. ¿Por qué Jesús dice que su palabra es de doble filo? Porque su palabra es como una espada de doble filo. Porque la palabra de Dios, hermanos, tiene... Yo he estado grabando con el micrófono por allá. Ay, Dios mío. Ahora sí. Siempre me pasa algo, acabo de ver. Ok. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, una persona que escucha la palabra de Dios puede ser salva, ¿cierto? Pero también puede ser que por esa misma palabra sea condenado por no creer. Por eso la palabra tiene ese doble filo. Tiene el poder para salvar o tiene el poder para condenar. Y el Señor está diciéndole a esta iglesia, yo tengo un poder superior a cualquier ser humano para juzgarlos a todos. Juan 13, 14, 3, 17. Póngalo, José David, ahí en el chat para ver qué dice Juan 13, 3, 17. Jesús hace referencia a su palabra, ¿verdad? A través de esa que nos salva y nos juzga. Entonces, cuando Jesús se presenta de esta forma, ya nosotros entendemos que tiene un sentido muy claro para la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles buenas obras reconoce Jesús? Veámosla. La lealtad. Porque esta iglesia vivía en el trono de Satanás. Y aún así se mantuvo fiel a Jesús. No negaron a Jesús a pesar de que esto le podía costar la vida. Porque como acabamos de ver, en la ciudad de Pérgamo era obligatorio que usaran el término Señor Kyrios para referirse a César. Ahora,
¿Por qué Jesús llama a esta ciudad Pérgamo el trono de Satanás? Por lo que les acabo de explicar. Por ser la ciudad donde se ejercía el culto al César. Por ser el lugar donde se había levantado un templo para ejercerle culto al César. Es que no sé si ustedes están comprendiendo, pero es que los Césares, creo que en ese caso era Augusto, bueno, no sé, ellos se presentaban como dioses. Ellos querían ser tratados como dioses. Entonces, ellos necesitaban y ellos exigían que se les rindiera adoración como dioses. Entonces, que el templo para ministrar al César estuviera en Pérgamo hacía que de todas las ciudades, Pérgamo fuera la peor. O sea, la maldad era más fuerte. Porque Jesús está reconociendo que ahí estaba el trono de Satanás, la ciudad donde está Satanás. Entonces, ¿por qué? Por la gran idolatría que había. Por la gran idolatría que había. Ahora, ¿ustedes creen que solo se rendía culto al César? No. En Pérgamo habían grandes altares para rendirle culto a Atenea y a Zeus. Y el dios más importante después de César era uno llamado Asclepio. Y este dios era famoso porque atraía enfermos para sanarlos. Y esto me llamó mucho la atención porque resulta ser que este dios era un dios que sanaba. Y el símbolo que utilizaba era una serpiente. Y pues la gente se sanaba. Entonces este dios era muy famoso. Y muchas personas le rendían culto a este dios Asclepio. Voy a hacer aquí una pausa. Ustedes han escuchado, ustedes sabían, este símbolo de este dios Asclepio era una serpiente y es el mismo que todavía usan la medicina en estos tiempos. Lo han visto en un hospital, en ambulancias, la serpiente Gretel. Hoy en día se usa la serpiente. Viene de este dios. Ahora, sabemos que Satanás es un imitador. Porque yo no sé si ustedes recuerdan un episodio en el Antiguo Testamento, en Números, cuando el pueblo de Israel se rebela contra Dios y Dios manda a unas serpientes para que los maten. Pero empezaron a morir muchas personas y Dios manda hacer como una serpiente de bronce. ¿Recuerdan este pasaje de la Biblia? Entonces las personas que veían las serpientes se sanaban. Esto está creo que en Números 21 por ahí. Entonces Dios había usado esa serpiente de bronce para sanar en ese tiempo a los israelitas en el desierto. Y este símbolo, pertenezco al área de la salud, dice Greta, y siempre me pregunté por qué el símbolo de la serpiente. Y de hecho, en el colegio de médicos, en el restaurante, es un culto a ese Dios, André, qué increíble, ¿verdad? Y entonces, resulta ser que esta serpiente, de hecho, Jesús la menciona en el Nuevo Testamento cuando dice, así como fue levantada la serpiente en el desierto, porque este símbolo representaba lo que iba a hacer Jesús, sanarnos, salvarnos. Entonces, como Satanás es un imitador, agarra este mismo símbolo de la serpiente, ¿verdad? Y la relaciona con la sanidad y imagínense que tiene tanta influencia que hasta en estos tiempos se usa esa serpiente. Ahora ustedes dicen, uy, Ale, pero la gente se sanaba. ¿Cómo operan los demonios, verdad? ¿Ustedes alguna vez han conocido a una persona que va donde un brujo para ser sana? Sí, ¿verdad? Bueno, espero que no sean amigos suyos íntimos, ¿verdad? Pero uno ha escuchado gente que va donde brujos, donde hechiceros, para ser sanos. Y se sanan. Se sanan por un tiempo. Y ya después, peor, ¿verdad? La enfermedad peor, o abren puertas a cosas terribles. Pero es algo que Satanás ha usado también, engañar a las personas a través de la sanidad para conquistar sus corazones. Y imagínense un Dios que sana, cuánta devoción, cuánta fuerza tenía en ese tiempo. Y bueno, de hecho los cultos o los templos donde se ministraba este Dios Asclepio
fueron, como decir, los primeros hospitales que existieron en el mundo. Perdón. Entonces, por eso es que Jesús llama a Pérgamo el trono de Satanás, por la gran idolatría que había en esa ciudad. Por la gran idolatría que había en esa ciudad. Y eso quiere decir que ser cristiano en Pérgamo exigía un gran compromiso. Ser cristiano en Pérgamo era, al igual que los de Esmirna, saber que su vida podía ser corta por mantener su fe en Jesucristo. Y así parece que le pasó, bueno, así parece, no, así le pasó a Antipas. Así, porque así lo está diciendo la Biblia, ¿verdad? Me gusta saber que Dios nos conoce tanto y que Él sabe cada cosa de nosotros, y aquí lo vemos reflejado en este texto, que el Señor le está mandando un mensaje a Pérgamo y le dicen: mi fiel testigo Antipas fue muerto. Y que Dios sepa el nombre de esa persona y que sepa cómo murió él a causa de su fe. Yo sé que ya todos lo sabemos, pero Dios también conoce nuestros nombres. Dios también sabe qué estamos pasando, qué estamos haciendo. Él nos conoce. En el caso de Antipas, no sabemos mucho de él. Recuerdan que en la clase pasada leímos la historia de Policarpo, que también fue un mártir. De Antipas no sabemos tanto. Lo que la mayoría de los comentaristas bíblicos dicen es que la historia registra que él murió en un toro de bronce, como asfixiado. O sea, como que lo metan en ese coso de bronce al sol, como asado, no sé cómo se murió, pero él tuvo una muerte lenta y dolorosa por serle fiel al Señor Jesús. Y hay un detalle muy hermoso en este versículo, y es que Jesús le llama a Antipas mi fiel testigo, mi fiel testigo. Y Jesús está usando en Antipas un título que él mismo usa en él para identificarse en Apocalipsis 3:14, que todavía no hemos llegado ahí, pero a otra iglesia él se llama el fiel testigo. Y Jesús no escatimó en usar ese mismo título en Antipas, en ese mártir que murió siéndole fiel a su nombre. Entonces, podemos ver aquí que lo que Jesús reconoce a la iglesia de Pérgamo es muy similar a lo que le reconoció a Esmirna, de que en medio de toda esa opresión, de esa idolatría, de esa persecución, ellos se mantuvieron leales. Y así como en Esmirna mataron a Policarpo, en el caso de Pérgamo el que falleció fue, o el que usó Jesús fue Antipas, ¿verdad? Y los muchos más que murieron. Entonces, si todo iba tan bien, ¿qué tiene Dios que decirle a esta iglesia? ¿Verdad? O sea, porque imagínense, ¿cómo actuaríamos nosotros en una situación así? Donde estuviéramos tan expuestos a la muerte a causa de nuestra fe. Esta gente parece ser que esta iglesia se estaba manteniendo y estaba luchando para mantenerse fiel al Señor. Pero a diferencia de Esmirna, el Señor sí tiene un reclamo contra la iglesia de Pérgamo. Vamos a ver qué es. Dice así: toleraban algunos la enseñanza de Balaam y de los Nicolaitas. Reprensión del Señor. Si tienen alguno el material donde dice reprensión del Señor, no sé si lo han notado, por hoy he estado como hablando más, como sacando cosas del contexto en la parte del análisis, como para hacerlo más fluido. Pero el Señor le dice: muy bien, ustedes están siendo leales, ustedes están como mi fiel testigo Antipas, pero yo tengo contra ustedes que ustedes han mantenido la enseñanza que Balaam le enseñó a Barac y de los Nicolaitas. Si ustedes le dicen eso, ¿cómo quedan, verdad? Está como enredado, ¿verdad? Señor, ¿qué es ese enredo? Pero luego la palabra nos aclara que fue, vamos a ver,
volver al texto bíblico un momentito. Aquí mismo le dice que les enseñó a hacer a tropezar el pueblo de Israel, les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. Entonces, hermanos, el reclamo o la reprensión que Dios tiene contra la iglesia de Pérgamo fue que ellos empezaron, algunos, ¿verdad? Empezaron a cometer actos de idolatría y de inmoralidad sexual. Esa fue. Y vamos un poquito a la historia de Balán, algo así súper sencillo para recordar qué es esta historia. Y aquí un paréntesis, vean lo que es la Biblia, que un mensaje dado por Jesús en el último libro que forma el canon, que es Apocalipsis, está haciendo referencia a un evento que pasó como 1400 años antes de Cristo. Vean lo que es la Biblia, o sea, cómo Jesús valida a través de esto el Pentateuco, ¿verdad? Recordemos que los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, fueron escritos por Moisés, inspirados, bueno, Moisés fue el hagiógrafo, el que escribió el texto, y Jesús, miles de años después, recuerda un episodio pasado por este hombre Balán. Entonces me gusta ver o hacer ver cómo la Biblia entre ella misma se afirma, ¿verdad? A veces la gente dice, ¿cómo usted sabe, verdad, que eso es de inspiración divina? Pero un Jesús, vamos a ver, los eventos de Números pasaron más o menos como el año 1400 antes de Cristo. El Apocalipsis fue escrito como el 90 después de Cristo. Imagínense en cuántos años habían pasado. Y Jesús está haciendo una referencia a Balac. ¿Quién fue este sujeto, Balac? Bueno, encontramos de él a partir de Números 22. Y este hombre, yo no sé ni cómo decirle. Si era un hechicero, si era un profeta. Era algo raro, Balán. Él no era, no parece, bueno, uno lee las escrituras y dice, Señor, será bueno, será malo, pero bueno, realmente era un tipo hechicero que en aquel tiempo lo buscaban para maldecir o bendecir. Y en Números, recordemos que en Números, los hechos que nos relatan en Números, fueron los 40 años en el desierto del pueblo de Israel. Básicamente Números es eso. Y entonces, durante ese tiempo en el desierto, los israelitas dieron vueltas y vueltas y vueltas y muchas veces tuvieron conflictos con naciones donde ellos pasaban. Y una de esas naciones fue Moab. Entonces, cuando el rey de Moab vio que donde iba Israel arrasaba y el gran poder de esta nación, él contrata a Balaam para que maldiga a Israel. No sé si alguno se acuerda de ese pasaje bíblico. Él contrata a Balaam para que maldiga a Israel, pero Balaam, Dios le habla a Balaam y le dice que no puede ir a maldecir a Israel, pero este rey de Moab que se llamaba Balaam, pero es Balac, ya se me confundieron, hermanos, si alguien se acuerda me dice. Balac, ajá, se llaman parecidos. Le ofrece mucho dinero a Balaam y Balaam se va a maldecir a Israel. Y aquí está el famoso pasaje de que hasta un burro nos puede hablar, porque es Jesús, bueno, ahí decía el ángel de Jehová se le atravesaba a la burra donde iba sentado Balac para que no caminara, y Balac más bien le decía al animalito, avance, avance, hasta que la burra le habló y le dijo que no podía porque si pasaban iban a morir. Bueno, realmente Dios trató de impedir que Balaam maldijera a Israel y lo logró, ¿verdad? Al final Balaam subió a un sitio alto para maldecir a Israel y no pudo hacerlo porque Dios no se lo permitió. Pero resulta ser que este hombre, este profeta, él, su corazón era muy dado al dinero. Entonces él, por más, él no era que fuera temeroso de Dios. Él no hizo lo que, no maldijo a Israel porque Dios no se lo permitió, pero por él lo hubiera hecho, porque él quería ese dinero. Entonces, eso está relatado, como les digo, en Números 22, 23.
Y después de eso, aunque Balac no maldice a Israel, él hace o enseña a los reyes cómo pueden destruir a Israel. Les da como decir el volado. Ya que él no lo pudo maldecir porque Jesús no lo permitió, Dios no lo permitió. Y entonces el consejo que él da es que inciten a los hombres de Israel a que sean, a las mujeres de Moab o de las diferentes naciones que seducieran a los de Israel y que los llevaran a tener relaciones sexuales con ellas, y una vez que eso había pasado, que ellas los incitaran a adorar a sus dioses. Por ese lado fue que pudieron golpear al pueblo de Israel. En batalla, Dios estaba ahí, Dios les dio victoria, pero usaron esta sucia estrategia de que las mujeres moabitas, madianitas, fueran y seducieran a los israelitas, los enamoraran, y después de eso estos hombres iban rapidito a ir a levantarles altares a Baal y a otros demonios. Entonces, si nosotros conocemos esto, vamos a entender por qué Dios le dijo a los de Pérgamo que tenía contra ellos, ¿verdad? Que tenía contra ellos, que estaban siguiendo la enseñanza de Balaam. Porque resulta ser que en la iglesia de Pérgamo, aunque eran creyentes, algunos de ellos estaban cayendo en inmoralidad sexual. Y no solo eso, también estaban adorando a otros dioses. Estaban cayendo en idolatría. Aquí dice en el texto, comiendo alimentos ofrecidos a ídolos. Porque recuerden que en aquel tiempo una forma de adorar a los dioses era ofrecerles alimentos. Se dedicaban esos alimentos a esos ídolos y luego se comían. Y los cristianos estaban haciendo eso. Entonces, ¿qué es el reclamo que Jesús tiene contra la iglesia? Cuando nosotros dejamos, hermanos, siendo creyentes, dejamos que nos seduzca el pecado. Andrea, Números 31:16, es excelente pasaje. Ahí es donde se da a conocer que Balaam, ¿verdad?, fue el que usó dio este consejo para destruir al pueblo de Israel. Entonces, y aquí es lo más, todo es importante, ¿verdad? Pero aquí es donde nosotros tenemos que ponernos muy atentos, porque aquí es donde Dios quiere hablarnos. Porque a veces nosotros, no es que el pecado, de un pronto a otro vamos a hacer un acto muy grande de pecado, pero empieza a filtrarse en la iglesia. Y empezamos nosotros poco a poco, ir volviendo a hacer actitudes, actos, pensamientos, palabras que son pecado. De una forma a veces tan prudente y tan silenciosa que cuando vemos, hermanos, estamos otra vez como cuando no conocíamos a Cristo. Okay, dice Gretel, en la actualidad los rezos a los muertos, sí, las fiestas patronales también son comidas ofrecidas a ídolos. Entonces, a pesar de la fidelidad de la iglesia de Pérgamo, había un error. Había quienes seguían la doctrina de Balaam y de los Nicolaitas. Nicolaitas es también aceptar el pecado. Cuando hablamos de los Nicolaitas, son personas con estas prácticas. Por aquí tengo la definición: agrupación hereje de la iglesia primitiva que aplicaba la inmoralidad y la idolatría. Esa es la definición de un Nicolaita, ¿verdad? Entonces, estos Nicolaitas trataban de persuadir a los cristianos de que no había nada de malo de adaptarse prudentemente al mundo. No había nada de malo adaptarse un poco al mundo. ¿Para qué? Para no tener tantos problemas, ¿verdad? Para poder tener relaciones sociales con más personas de la comunidad. Y así, poco a poco, se fue diluyendo ese cristianismo. Y aquí, hermanos, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros somos llamados por el Señor,
cuando nacemos de nuevo, cuando Él nos limpia, el Señor nos hace una nueva criatura y nosotros tenemos que estar dispuestos a ser diferentes en este mundo, porque este mundo va a querer que nosotros volvamos a esos nuevos, a esos viejos, a esa antigua forma de comportarnos. El mundo va a querer que usted siga haciendo cosas que no están bien y así poco a poco y sutilmente va a querer volver a capturar su corazón. Pero el Señor nos llama a nosotros a ser diferentes, a ser diferentes. Y es difícil, ¿verdad? Porque por un lado, tenemos que relacionarnos con el mundo para poder transmitirles el mensaje de Cristo, ¿cierto? Pero por el otro lado, nosotros no podemos tener una relación íntima ni hacernos como ellos. O sea, nosotros no podemos diluir nuestro cristianismo para ganar a otras personas, sino que tenemos que hacerlos a ellos como nosotros. Y esto fue donde la iglesia de Pérgamo se perdió. Justamente el sábado pasado estuvimos hablando en RJ, por ahí estuvo Victoria conectada. Ese día, bueno, conectada no. Y estábamos hablando de la libertad cristiana, de cómo ejercer la libertad cristiana. Porque el Señor a nosotros nos dio libertad para hacerlo todo, para disfrutar la vida, para ser libres de no pecar. Porque el pecado genera una esclavitud. Entonces, por ejemplo, una persona con un problema de alcoholismo, esa persona no puede dejar de tomar cuando quiera, él es esclavo de ese pecado. No es que puede decir hoy dejo de tomar, sino que es esclavo de ese pecado. Valentina, ahora podemos hablar de eso. Sí, vamos a retomarlo. Entonces, espera, me distrae un momentito, ya retomo. Entonces, en nuestra libertad cristiana, el Señor nos permite ser libres para no pecar. Pero el problema es que a veces, ejerciendo esa libertad, volvemos a realizar cosas que no tenemos que hacer y que nos vuelven a meter en esa situación de esclavitud. Y eso fue lo que le pasó a la gente de Pérgamo, ¿verdad? Dios los había hecho libres, ellos estaban en medio de mucha opresión, pero aún así, muchos de ellos se mantuvieron leales, pero otros empezaron a volver a tener prácticas pecaminosas y los volvieron a ser esclavos de ese pecado. Y el Señor lo que nos dice es, tengo contra ustedes eso. Esta enseñanza de Pérgamo, esta enseñanza de hoy, debería llevarnos a la reflexión si nosotros estamos permitiendo que se diluya nuestro cristianismo con alguna práctica pecaminosa. Así directo al grano. Y aquí está hablando de la idolatría y del pecado sexual, que van muy de la mano, muy de la mano. Pero centrémonos en esos dos puntos. ¿Por qué? Porque la parte sexual es algo que tiene mucha fuerza, ¿verdad? Y de nosotros tenemos que cuidarnos mucho, porque siempre va a venir a seducirnos, como a través, por ejemplo, de la pornografía, a través de las relaciones, ¿verdad? De tantas cosas. Y el Señor aquí estaba diciendo, iglesia, ustedes están practicando ese pecado, están practicando esos pecados. Y nos quiere hacer ver a nosotros que tenemos que mantenernos puros, tenemos que mantenernos en la libertad que Él nos dio y tenemos que romper toda práctica que delante de Dios no esté bien. Esa es la reprensión que Dios hace. Eso es lo que el Señor quiere que escuchemos hoy. Nati, alzó la mano, ¿verdad, Nati?
Sí, Nati, como usted dice, imagínense ustedes ser cristiano en Pérgamo y que esté realizando alguna actividad comercial y la persona con la que usted está haciendo un negocio lo invita a un tipo es que en ese tiempo eso era muy normal, o sea, de ir a ofrecer comida a un ídolo y luego comerla. Entonces era como decir, bueno, la verdad es que yo voy a comerla, nada me va a pasar, y esta es la persona con la que yo estoy trabajando, por ponerlo así ya más en algo que lo traigamos aquí a nuestros días, ¿verdad? Estas eran las luchas de los creyentes de Pérgamo, y muchos fueron seducidos, muchos cayeron, y después de la idolatría, ¿verdad? Empezaban también a meterse ya lo que fue el pecado sexual. Eso fue el reclamo. Y vea lo que les dice Dios a estas personas de la iglesia. En el 14, el reclamo dice, toleras a algunos que entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam. Vámonos más profundo. El Señor estaba reclamando que la iglesia tolerara a esos que estaban haciendo eso. O sea, no solo es practicarlo, es tolerarlo. Es tolerarlo. Y dice el versículo 2:16, arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, hay hasta esta advertencia de parte de Dios, vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces es un reclamo fuerte donde Dios está diciendo, yo pelearé, ¿verdad? Vuelve a hacer la referencia a la espada de mi boca, que es la palabra de Dios, que es como una espada de doble filo. Y este era el reclamo que tenía contra la iglesia. Ahora, ¿qué le promete Dios a esta iglesia si ellos cambian esa mala conducta? ¿Qué le promete Dios a ellos si se arrepienten y dejan de hacer eso que estaba mal? Vean la misericordia de Dios, que no nos rechaza, que no nos destituye de su gloria, sino que Él hace este llamado para que nosotros nos arrepintamos, para que nosotros entremos en razón y cambiemos. Entonces dice, todo aquel que tenga oídos debe escuchar el Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y les daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado su nombre nuevo, que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Bueno, en la historia judía, esto no está en la Biblia, literalmente, pero era algo que era del conocimiento de los judíos, el famoso maná escondido. Ustedes recuerdan que cuando el Señor nos habla que se hace el tabernáculo y se hace el arca del pacto, que era donde estaba, era un tipo de utensilio que se estaba en el templo, donde estaba la presencia de Dios. En esa arca del pacto había unas cosas adentro, y una de esas cosas era maná. Maná fue ese pan que caía del cielo, que alimentó al pueblo de Israel durante 40 años que estuvieron en el desierto, que los mantuvo fuertes, que los alimentó y los nutrió durante 40 años, ¿verdad? Entonces, este maná, simbólicamente, ese maná se metió en esta arca del pacto que siempre estuvo en el templo, en el lugar santísimo del tabernáculo. Bueno, resulta ser que cuando Babilonia destruyó el templo, se perdió ese maná. Y la historia judía cuenta que creen que Jeremías lo escondió. Entonces, hasta la fecha no sabemos dónde está esa arca del pacto, dónde está ese maná escondido, no sabemos qué pasó con eso. Pero entonces, para el pueblo de Israel, era como una bendición, era como una expectativa encontrar aquel maná del cielo, aquel maná escondido.
que había desaparecido antes años. Entonces, ahora, ¿qué representaba ese maná? A la luz del Nuevo Testamento, nosotros ahora entendemos que ese maná era simplemente una representación de Jesús. Porque, ¿qué dijo Jesús? Yo soy el pan que cae del cielo, el maná. Entonces, cuando Jesús dice, yo les daré el maná escondido, Él está prometiendo su presencia, está prometiéndoles su amistad. Es el mismo que se está dando a Él como recompensa a aquellos que se mantengan fieles. Dios, a ver, ¿quieres decir algo? Ajá. Exactamente. Porque nosotros vemos eso en la Biblia. Excelente observación, Diover. También le cambió el nombre a Abraham, también se lo cambió a Jacob, ¿verdad? Se lo cambió a Saulo, le puso Pablo. Era algo valioso que hacía el Señor, un reconocimiento valioso. Por eso mismo, este tema de la piedrita, no hay varias teorías de por qué usó el Señor la ilustración de esta piedrita, pero no tenemos certeza de cuál. Porque Dios dice, les daré una piedrita blanca con su nombre, ¿verdad? Con un nuevo nombre. Por ejemplo, unos decían que en los comentarios que leí, que en los tiempos de los juegos atléticos, a los que eran campeones les daban como una piedrita blanca. Y esa piedrita les permitía a ellos entrar a los eventos, a los banquetes. Era como un acceso libre, ¿verdad? Entonces, algunos decían, bueno, esa piedrita podría simbolizar eso. Podría ser como una ilustración de eso. Otros decían que en aquellos tiempos era muy normal que la gente no hubiera amuletos. Y usualmente esos amuletos eran piedras, y en esas piedras se ponían nombre de demonios, y cuando ellos estaban pasando por alguna situación, invocaban el nombre de esa piedra, ¿verdad? Entonces, que el Señor diciendo, yo soy, ¿verdad? Yo les daré una piedrita, como usando ese conocimiento que ellos tenían, o esa relación que ya tenían los de Pérgamo con una piedra, pero no se tiene certeza de por qué el Señor usó eso, esa ilustración. Hay varias teorías como esas que les acabo de comentar, pero lo que sí sabemos es que el Señor está prometiendo darles un nuevo nombre, y que ya nosotros sabemos por las Escrituras qué significa que se le den un nuevo nombre, un reconocimiento, una nueva posición en Cristo, un lugar en el reino, propósito. Entonces, la promesa es Cristo mismo. Y si nosotros nos vamos a las otras recompensas que hemos leído en los otros libros, lo que Dios nos promete es estar con Él, es vida eterna para estar con Él, es no ser condenados, sino estar en Él y con su reino. Y aquí mismo lo hace con los de Pérgamo, cuando Él está diciendo, yo les daré el maná escondido, es Él mismo, porque sabemos que el maná representa a Jesús. Cuando Él dice que les dará esa piedra blanca, ¿verdad? Siempre lo blanco va a significar pureza, santidad, y que va a llevar ese nombre escrito. Habla de esa nueva identidad que nosotros vamos a tener de una forma perfecta cuando estemos reunidos con Cristo. Yo sé que ya tenemos a Cristo, que ya estamos en el reino de Dios, pero ustedes saben que cuando nosotros ya estemos siendo iglesias con Él, vamos a estar en un cuerpo glorificado, vamos a estar a otro nivel espiritual, por decirlo así. Entonces, esa es la promesa. Eso es lo que el Señor nos está prometiendo. Así que tenemos que esforzarnos por vivir nuestro cristianismo, donde quiera que estemos. Porque si un cristiano pudo hacerlo en Pérgamo, nosotros lo podemos hacer en Nandayure, lo podemos hacer en Nicoya, lo podemos hacer en Heredia, donde quiera que estemos. Si estamos en un lugar donde nos ven con rechazo, o en un lugar donde somos criticados, no es que nosotros tengamos que irnos a otro lugar para poder, sí, aquí sí puedo ser cristiano como tiene que ser. No.
Eso no es. Nosotros tenemos que ser cristianos donde quiera que estemos, donde quiera que vivamos, donde quiera que trabajamos y estudiemos. Porque así les tocaba a los de Pérgamo, ahí tenían sus residencias, ellos no se iban a irse a otro lugar para donde fuera más fácil ser cristiano, sino que demostraron poder serlo en medio de la ciudad donde tenía Satanás su trono. Y si ellos pudieron, nosotros podemos también. Y con ese cuidado y esa advertencia de que no nos pase como les pasó a los de Israel, ¿verdad? Que bajaron la guardia, que fueron seducidos por el pecado y que poco a poco se volvieron a ser esclavos. En nuestro caso, nosotros igual mantenernos firmes en el Señor y no permitir que venga el pecado, ni admitir el pecado de ninguna manera. Y es que yo siento que esto da para que hablemos muchas cosas, ¿verdad? Pero más allá de lo que yo le pueda decir, es cada uno que nos examinemos y podamos ver si alguna forma de pecado la hemos estado practicando por hacernos para el mundo. ¿Entiende? Para hacernos para el mundo, para que sea más fácil nuestra convivencia con el mundo, para que no sea tan complicado ser cristiano, para facilitar las cosas. Entonces empiezo a admitir, porque eso fue lo que les pasó a ellos, empiezo a admitir ciertas cosas y poco a poco vuelvo a las malas prácticas, a vivir una vida de pecado. Entonces, ¿cómo desea Jesús que lo veamos hoy? Después de esta conversación, de este estudio que hemos tenido, Jesús quiere que nosotros reconozcamos su poder. Yo lo veo así porque si la iglesia de Pérgamo estaba sujeta a una autoridad en la tierra, y uno puede tenerle temor a las autoridades de la tierra, pero más allá tiene que tenerle temor a Dios porque es el que tiene más poder. Ok, voy a leer un momentito comentarios. Ale, aprovechando de tu experiencia en la palabra, tengo una persona que nos hace la pregunta que si ella se divorció, si ella puede rehacer. Ok, esta pregunta para este curso no valen, pero lo podemos hablar por privado, igual que la otra pregunta que me hiciste. Me gustaría que lo habláramos por WhatsApp, nosotros. No sé si es Valentina, Daniela o Daniel, con cuál de los tres me comunico. Ok, entonces tenemos que, así como usted no comete ningún delito porque sabe que usted puede tener una consecuencia legal. Y yo pienso que yo lo veo en mi trabajo, pero yo pienso que en los trabajos de todos, o aunque no sea en el trabajo, nosotros podemos algo que está mal contra la ley, ¿verdad? Así como nosotros le tenemos un temor a las autoridades de este mundo, cuánto más no tenemos que tenerle un temor a Dios. Cuánto más a esa justicia es la que le tenemos que temer verdaderamente. Así que cuidémonos mucho de la forma en que estamos viviendo nuestro cristianismo. Honremos a Dios con nuestra manera de vivir. Ahora, terminando ya el material, estoy haciendo alguna de estas buenas obras. ¿Cuáles buenas obras hicieron la gente de Pérgamo? Ser leales a Dios en un lugar donde era más fácil negarlo. ¿Estás haciendo esto también? ¿Estás siendo leal al Señor en cualquier circunstancia? Bueno, entonces es una buena obra que estás haciendo. Gloria a Dios por eso. Dice Vicky, el verdadero cristiano es dar testimonio de Cristo bajo cualquier circunstancia donde la vida nos lleve. Así es. ¿Estoy haciendo alguna de las cosas que desagradan a Dios? ¿Las estoy practicando hoy? Dios no tolera que permitamos que poco a poco nos vayamos adaptando al mundo, es decir, que vayamos adaptándonos prudentemente al mundo para ahorrarnos dificultades. Muchas veces como cristianos aceptamos o toleramos conductas de pecado para encajar en la sociedad, para no sobresalir, para no tener dificultades. ¿Vale? Si quieres, estás levantando la mano, si pueden hablar, perfecto. Daniela, hola Daniela.
Ujú. Que reconozcamos su poder, su autoridad. Ujú. Porque recordemos que la iglesia de Pérgamo estaba, pues, sometidas a esas autoridades romanas que tenían ese ius gladi, que era el derecho a la espada, ¿verdad? Entonces él usa esa misma ilustración de la espada, diciendo yo tengo la espada doble filo. Entonces lo relaciono con su autoridad sobre nosotros. Él es el que tiene el poder y la autoridad, más que cualquier autoridad de este mundo. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta, Dani? Ok. ¿Qué cosas o hábitos debo cambiar para ser candidato a recibir esa recompensa? No tolerar las conductas de este mundo que sean contrarias a Cristo. Debemos mantenernos puros en nuestra fe. Y retomando el tema de la libertad cristiana, no es que uno no pueda hacer nada, no es que uno ya no pueda hacer esto porque voy a pecar. No, si Dios nos dio muchas cosas que nosotros podemos disfrutar. Hay un pasaje muy hermoso en Eclesiastés que Dios dice, gente joven, disfruten su vida, hagan todo lo que quieran hacer, no se pierdan de nada. Nada más recuerda que todo lo que hagas tienes que darles cuenta a Dios. Entonces yo ahí veo que Dios quiere que nosotros disfrutemos nuestra vida, que hagamos todo, que no nos perdamos de nada, pero que no nos volvamos a ser esclavos del pecado. Del pecado. Entonces, si a través de la clase de hoy Dios puso algo en su corazón de alguna conducta que usted está haciendo que usted que diga, ay, sí, eso está mal. Yo lo he estado haciendo, pero me he hecho como la tonta, como el tonto, como que eso no está tan malo. Eso, Dios quiere limpiar eso hoy en esta noche. Quiere que usted se arrepienta de eso y lo abandone esa práctica. Si hay algo que usted está haciendo que se ha diluido ahí en su forma de vivir, que usted sabe que no está bien, pero para encajarlo hace. Eso es el mensaje. Dios quiere que nos arrepintamos de eso y que volvamos al camino correcto. Esto sería. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quiere hacer algún comentario de la iglesia de Pérgamo. Todos hay mucho silencio. Bueno, entonces, ajá. Uh-huh. 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 Amén. Gracias, André, por ese aporte. Gloria a Dios, Daya. ¿Alguien más que quiera mencionar o aportar? ¿O algo que Dios le haya hablado para ampliar esta enseñanza? Anímese. Yo estoy aquí, pues,
por la gracia de Dios, pero yo sé que hay muchas cosas que podemos aportar para hacer más clara el mensaje, cosas que Dios le habló a usted mientras escuchaba la lección. Anímese a hacerlo, no le dé pena. Abra su micrófono, yo sé que aquí hay muchas personas que pueden edificarnos con su comentario, con lo que Dios le habló a través de este texto bíblico. Bueno, ahora, eso, ahora, si ya no, díganos. Uh-huh. Bueno, damos por finalizada esta clase. Que Dios lo bendiga y espero que haya sido clara y bendiciones.